considerando el IPC, de que ahora está en un 1,3, se proyectó también en su momento de 0,8, pero subió. Bueno, estamos aquí con el Cinema Economía, muchas gracias por estar con nosotros con la TVU Noticias. Bueno, preguntarle precisamente por esto, ya lo habíamos conversado un poco, sobre el alza del pan acá a nivel nacional. Efectivamente. Hola Hugo, ¿cómo estás? Saludar a Hugo y a toda la gente que está en el estudio. Efectivamente, el pan, como tantos bienes, ha tenido un alza en sus precios producto de los procesos inflacionarios. El pan se denomina como un bien esencial, es decir, es un bien cuya elasticidad precio de la demanda en términos económicos es inferior a uno. ¿Esto qué quiere decir en el lenguaje más coloquial? Que aunque suba el precio, la cantidad demandada sigue siendo más o menos la misma, no hay variación al respecto. Y eso significa que la gente que tiene menos recursos es la que más afectada ve su disponibilidad de los ingresos mensuales. Ahora, las razones son multivariables, como todas las cosas. Básicamente, Chile es un país importador de trigo. Estados Unidos, Canadá, por ahí están más o menos sus proveedores principales. Esto ha aumentado el precio en otros países, producto de la pandemia y los desajustes que provoca la pandemia han aumentado, pero tremendamente, los fletes internacionales. Entonces tenemos el insumo principal del pan que ha aumentado su precio. También ha aumentado el precio de la manteca, el precio de la levadura, es decir, todo ha tenido un precio al alza, y eso es lo que está, lo que decía usted también, pues lo que está reflejando el IPC que nos entrega ahora el INE, 1,3% y 6% acumulado en 12 meses, que quiere decir que es 2 veces el rango meta del Banco Central. Entonces ahí sí tenemos un problema bastante importante. También usted nos comentaba anteriormente sobre también el retiro del 10%, que también ha llevado también que las cosas suban, que digamos los servicios básicos, no solamente el pan, sino que el combustible, ha subido también todo lo que es la canasta básica también de la gente. Sí, efectivamente, han subido mucho los combustibles. El precio del dólar está constantemente al alza. Nosotros somos importadores netos también de combustible y de hidrocarburos, y con un precio del dólar alto, también eso provoca alza de precios y procesos inflacionarios. Pero, como le decía, y lo decía anteriormente, hay muchos insumos que son importados, y donde hay un proceso inflacionario mundial, por cierto que lo hay, pero no tenemos que ayudarlo a que siga subiendo esto a nivel nacional. Y en ese sentido, los retiros son inyección de liquidez muy fuerte en la economía, y eso es una presión de la demanda, un shock de la demanda sobre la oferta. Cuando la oferta no está preparada para cubrir digamos, la exigencia de la demanda, eso inevitablemente provoca alza en los precios. Por lo tanto, es una combinación de agentes externos, exógenos, pero también agente interno. El gasto público, a través del ingreso familiar de emergencia universal, también le entregó liquidez a la economía. Los 3 retiros le han entregado una sobre liquidez a la economía, y si seguimos con el cuarto retiro, obviamente la demanda va a seguir presionando la oferta, y eso va a hacer que suba los precios. Y finalmente la inflación es una especie de impuesto a los que menos tienen. La mayoría de las personas, si un litro de aceite, yo se lo he contado, un litro de aceite sube 100 pesos, 200 pesos, la mayoría de la gente no va a dejar de consumirlo, pero los que menos tienen, obviamente tienen que empezar a tomar decisiones de acuerdo a los ingresos más limitados que tienen. Sin duda se ve afectado el bolsillo de los chilenos producto de estas alzas que hemos estado siendo presentes durante este último tiempo, Seremi. También usted nos comentaba que podríamos llegar a que el kilo de pan cueste 2.000 pesos quizás el próximo año, también considerando de que igualmente la tarifa del bus se va a mantener congelada, pero podríamos llegar igual a pagar 600 pesos también. Sí, por supuesto, y te doy un dato, y yo creo que Hugo va a saber este dato, porque Hugo también es chorero, al igual que yo. Por ejemplo, en Higueras, una panadería en Higueras tiene el kilo de pan a 1.350 pesos, yo ya estuve conversando con ellos, me dicen que la próxima semana suben a 1.490, un poco más, es decir, algo así del 10%. Entonces, se sigue con este proceso inflacionario, es cuando se van subiendo los precios. Por otro lado, los transportes colectivos, los transportes públicos, hay que considerar que muchos de ellos tienen una subvención por parte del Estado. Por lo tanto, un congelamiento de tarifas muchas veces va acompañado por un subsidio por parte del Estado, y eso significa más inyección de recursos públicos y eso significa más liquidez en la economía. Bueno, esperemos que esto se vaya controlando. Hay una institución en Chile, para la gente que lo desconoce, que su objetivo principal, primordial, es el control de la inflación, que es el Banco Central, a través de la TPM, la tasa de política monetaria. Se va subiendo la tasa de política monetaria para desincentivar el consumo. Pero si estamos tomando esta medida, si el Banco Central la está tomando, es decir, apretando el cinturón de los chilenos, yo por eso siempre digo, el cuarto retiro técnicamente no tiene ninguna justificación. Es
es seguir complicando a los que menos tienen. No digo que sea la única causa, pero no ayudemos estos procesos inflacionarios internacionales, no lo ayudemos con malas políticas públicas nacionales. Muchas gracias, Seremi, por No, estar muchas con gracias. nosotros. Hugo, yo no sé si tienes alguna pregunta para el Seremi No, en dígale que estos tiene momentos. dígale que tiene toda la razón nomás, porque soy chorero, que vivo en Talcahuano y que efectivamente va a subir el precio del pan en las panaderías en Talcahuano, lamentablemente.